Hola, soy Leonel Aliza Notelli Correa y les doy la más cordial bienvenida a Yo Leo. En este lunes de literatura vamos a tratar el tema de el barroco. Pues, sin más preámbulo, comencemos. En el anterior video, que está relacionado con el neoclásico, yo les comentaba que venía de una época de justamente lo que estamos viendo ahora, de preocupación, una época de carestía, es decir, había carencias económicas, gubernamentales y demás. Entonces había una situación muy caótica y precisamente esa respuesta que tuvo la humanidad fue el neoclásico, es decir, ser racionales, alejarse de las visiones religiosas que eran las que imperaban precisamente en siglos anteriores, esta necesidad de devolver, de pensar en el pueblo, en la filantropía, todas esas situaciones que ocurrieron en el siglo XVIII que nosotros veíamos en el neoclásico, que justamente era como regresar a la época de esplendor, que supuestamente la visión era como siempre el tópico, el lugar común de siempre, el pasado fue mejor que el presente, entonces qué mejor que regresar a los orígenes. Esa era la visión de los neoclásicos, justamente las fábulas de Samaniego, las fábulas de La Fontaine y demás, tienen este juego, ¿no? De mostrar una realidad, pero mostrarla con un carácter moral, ¿no? De ahí la moraleja. Pues precisamente todo este concepto que vimos nosotros en el neoclásico en el siglo XVIII, obviamente es respuesta de lo que ocurrió siglos antes. ¿Y cuál es la corriente literaria anterior al neoclásico? Es el barroco. ¿Correcto? Los denominados siglos de oro de la literatura española. ¿Por qué? Porque según los especialistas es la época de mayor esplendor artístico, de mayor riesgo, pero al mismo tiempo de mayor trascendencia en el arte. Entonces, ¿de qué época a qué época va aproximadamente el barroco, los siglos de oro español? Aproximadamente va de los años 1600, finales de los 1600, hasta todo el siglo, todo finales del 1500 y todo el siglo XVI y XVII, en pocas palabras, ¿no? Finales del XVI y todo el siglo XVII, ¿correcto? Porque previo a eso hubo una época de transición que es el Renacimiento, que es justamente el que vamos, de la corriente literaria, la época literaria de la que vamos a hablar en el siguiente video. Entonces, a lo largo de todo el siglo XVI, es decir, los finales del 1500, y todo el siglo XVII, es decir, los años 1600, de 1601 hasta 1699, aproximadamente, obviamente todavía hubo remanentes a principios del siglo XVIII y demás, la transición obvia que se esperaba de una situación social, política, filosófica que desembocó precisamente en el neoclásico, en la ilustración y todo lo que les explicaba en el anterior video. Pues bueno, pensemos que fueron aproximadamente 100 años más o menos de esplendor artístico, ¿correcto? Obviamente producto de la corriente anterior, que insisto que es la que vamos a ver en el siguiente video. Enfoquémonos en el barroco. En esencia, el barroco, ¿qué es? Es una corriente artística que obviamente va a estar desde diferentes perspectivas, puede estar desde la arquitectura, puede estar desde la música, puede estar en la pintura, pero nuestro objeto de estudio es la literatura. Entonces, ¿cuál es la característica general del arte barroco? Es lo que denominan los especialistas el miedo al vacío. Es decir, el arte barroco se caracteriza por llenar de ornamentación, llenar los espacios, es decir, no se permite ningún espacio en blanco, no importa cuál es la expresión artística, es decir, el chiste es llenar con recursos, llenar con imágenes, llenar con todo lo posible, con todos los recursos habidos y por haber, llenar ese vacío, llenar ese espacio, ¿correcto? Obviamente hay diferentes análisis sociológicos, filosóficos y demás, que ese miedo al vacío era justamente un reflejo de lo que estaba ocurriendo en la realidad. Pensemos que entre finales del siglo XVI y todo el siglo XVII viene una crisis económica, moral, social y demás en Europa, y en consecuencia, pues eso, justamente esa característica social pues se ve reflejada en una necesidad de los artistas de reflejar ese pesar, esa necesidad de llenar los vacíos existenciales, por decirlo así,
en forma de arte. Entonces, precisamente tiene una influencia. Entonces, la característica esencial, en pocas palabras, del barroco es eso, es la ornamentación de las composiciones, ¿correcto? Entonces, si ustedes, voy a ponerles ejemplos muy puntuales, si ustedes van a la ciudad de Puebla, por poner un ejemplo, o para no irnos muy lejos, aquí en la metrópoli, ustedes van a la Catedral Metropolitana, la que está exactamente enfrente del Zócalo, y ven la catedral, y entran a ella, o desde afuera la ven, obviamente cuando ya podamos salir, no estoy diciendo que lo hagan ahorita, por favor, van a ver el arte barroco, van a ver que toda la estructura, todo el interior está lleno de imágenes, está lleno de figuras, está lleno de color. Ese es justamente el arte barroco en el aspecto arquitectónico. Si ustedes investigan el arte barroco en la pintura, pues hay pintores excelsos, pintores que ejemplifican justamente ese juego de la perspectiva, ese juego de luces, pero sobre todo ese llenar todo el espacio del lienzo, ¿no? Una de las pinturas más famosas y más reconocidas del barroco es precisamente la de Velázquez, las famosas Meninas de Velázquez, ¿no? Ustedes googleen y demás y verán precisamente las Meninas de Velázquez, ¿no? Es decir, Velázquez fue precisamente, aquí tengo un catálogo de sus pinturas y esta justamente son las Meninas. Entonces aquí podemos ver justamente cómo todo el espacio está lleno, ¿no? Y cómo se juega con la perspectiva. Entonces, si ustedes tienen un tiempo, investiguen esta pintura, las Meninas de Velázquez. Es una de las pinturas barrocas por excelencia. Aquí pueden ver en un primer momento precisamente, ¿no? Cómo todo está lleno de personajes y demás, pero es un juego, es lo que está detrás de la pintura. Es decir, en vez de estar viendo el retrato prototípico de unos personajes, que en este caso eran los reyes, se ve lo que hay detrás del lienzo. Entonces es un juego de perspectivas, precisamente, ¿no? Entonces, y piensen que eso es algo revolucionario totalmente en el arte. Normalmente nosotros estamos acostumbrados a ver el retrato de algo, una postal de algo, de un personaje, de una serie de personajes, un personaje histórico, un personaje importante, un personaje de la vida cotidiana, coloquial, pero siempre era estar viendo una postal específica, y de repente en el barroco se juega con las perspectivas, y un ejemplo es precisamente las Meninas de Velázquez, que es eso, es en vez de estar viendo la pintura y demás, estamos viendo lo que hay detrás de la pintura, ¿correcto? Entonces este juego de perspectivas y este lleno del vacío va a ser lo que va a caracterizar el barroco de manera general. ¿Correcto? El miedo al vacío y llenar el vacío con los recursos. Obviamente no es llenarlo por llenarlo, sino llenarlo de manera estética, de manera armónica. No es solamente saturar la imagen, saturar el texto con recursos. No, es precisamente todo lo contrario. Es saber poner toda esa gama de recursos, saberla poner de buena manera. Bien. Dicho lo anterior, de manera muy general, les acabo de definir el barroco, pues vamos a enfocarnos a la literatura. En esencia, la literatura barroca se caracteriza por dos tipos de expresiones fundamentales, que es la poesía y el teatro, es decir, los géneros lírico y dramático. Son los dos grandes géneros que van a caracterizar al barroco. Y nosotros nos vamos a enfocar en el barroco español, porque como les decía, son los siglos de oro español, es decir, cuando las letras españolas, en nuestro idioma, llegan a su mayor esplendor. Es cuando los escritores logran de buena manera explotar todos los recursos, generar tópicos, potencializar tópicos, generar todo a su máxima expresión, ¿no? Ya nadie lo ha logrado de igual manera hasta ahora. Obviamente vamos a estar esperando qué ocurre en el presente y en el futuro próximo. Pero bueno, hablemos primero de la lírica. ¿Cuál era la característica general? Vamos a hablar de generalidades. Es decir, obviamente es mi especialidad precisamente el barroco, y aquí yo podría estar haciendo 20,000 videos, haciendo muy específicos sobre los recursos, sobre las formas, sobre los juegos, sobre cómo iba a ser. Había una competencia inconsciente sobre cómo mejorar las técnicas. Es decir, alguien encontraba una técnica, alguien encontraba una forma de generar poesía sin romper los esquemas, y de repente alguien llegaba y revolucionaba ese esquema, pero sin romper las pautas. Ese era justamente el reto, no era revolucionar, no era lo que ustedes vieron el semestre pasado con las vanguardias, no, yo voy a generar una nueva forma y un nuevo movimiento y una nueva forma de expresar desde cero. No, aquí los autores barrocos era siguiendo los esquemas clásicos, siguiendo los modelos ya establecidos, tanto de estructura, de métrica, de forma de rima y demás, hablando en poesía.
Y hablando en teatro, siguiendo el esquema desde el aristotélico y después el que revolucionó, que ahorita les voy a comentar, siguiendo esos esquemas, ellos revolucionaban la forma, no el fondo, ¿correcto? O sea, la forma ahí estaba, pero el fondo era el que un poco modificaban, mejor dicho. Es decir, la forma ahí estaba, la estructura, el esquema, el cuadro de la pintura y demás, ahí estaban, las técnicas, todo el material ahí estaba, pero lo que cambiaba era la forma en la que se expresaban. El fondo, es decir, podríamos estar jugando con esos dos conceptos de forma y fondo. En realidad, ¿qué cambiaban los autores barrocos? Si la forma o el fondo, o cambiaban la forma de expresar la forma, es decir, aunque se escuche barroco, paradójicamente se escuche muy pleonástico, muy paradójico lo que estoy diciendo, es eso justamente. Los autores barrocos buscaban todo el tiempo renovar las formas de expresión, pero sin salirse de los esquemas. Eso es justamente uno de los grandes baluartes del arte barroco, es decir, sobreexplotar los recursos, pero sin salirse de los márgenes, por decirlo así. O sea, eran grandes revolucionarios del arte, pero eran conscientes de los límites que podían sobrepasar y qué límites no. Entonces, en esencia, regresando específicamente al arte escrito en verso, es decir, la lírica barroca, se caracteriza, es muy superficial lo que voy a decir, pero bueno, es la forma más simple de sintetizar lo que quiero decirles. Había dos tendencias, dos formas de expresar la literatura lírica de la época. Hay dos formas de expresión, que supuestamente la representan dos tipos de autores, que insisto, es muy superficial, porque no es tan fácil explicar el movimiento. Como les digo, estos recursos estaban en constante movimiento precisamente. Entonces no es tan sencillo como decir, había esta forma y esta forma. No, pero bueno, para cuestión práctica y para que ustedes lo entiendan de la mejor manera, lo vamos a sintetizar de esa forma. ¿Cuáles eran estas dos formas de expresión? Por un lado, tenemos el conceptismo, ¿correcto? ¿Qué es el conceptismo? Si ustedes parten del hecho de que un concepto es aquella palabra que sintetiza todo un campo semántico, entonces, voy a ponerles un ejemplo. Ustedes seguramente, si recuerdan sus clases de primaria o secundaria, alguna vez les dejaron campos semánticos. Entonces, ¿qué eran los campos semánticos? Que una sola palabra automáticamente, de manera mental, nos proporcionan más conceptos, más ideas, más palabras, ¿correcto? Entonces, por ejemplo, si yo les dijera, háganme un campo semántico, un mapa semántico de escuela. Entonces ustedes automáticamente, al escuchar la palabra escuela, automáticamente comienzan a relacionar ese concepto con otros términos. Pueden pensar en maestros, alumnos, salones, bancas, mesas, horarios, programas, tareas, tiempo, canchas, amigos, compañeros, traslados. Comienzan a pensar en muchos conceptos y entonces un solo concepto, como es escuela, engloba otros términos. Entonces, si partimos de ese hecho, que es un poco lingüístico e incluso filosófico de la concepción de las cosas, es el concepto que tenemos de las cosas, automáticamente nosotros hablamos de mesa y automáticamente nosotros tenemos mentalmente la imagen de una mesa. Sabemos qué es una mesa sin la necesidad de todo el tiempo estar explicando. Entonces, ¿el conceptismo en qué consiste entonces? Es en jugar con las palabras. Es decir, nosotros de manera prefigurada tenemos la idea de una palabra, qué significa esa palabra, cuál es su significado de esa palabra. Pero de repente en este juego de recursos que hacen los autores barrocos, precisamente juegan con eso. Un ejemplo claro y muy superficial de lo que les voy a decir, un ejemplo claro del conceptismo en la actualidad son los albures, los famosos albures mexicanos, ¿correcto? ¿En qué consisten los albures mexicanos? En precisamente un juego conceptista, es decir, tenemos una palabra muy bien definida y de repente jugamos con su concepción. A una palabra la sacamos de su definición prototípica y la trasladamos a otro. Eso es también lo que nosotros llamamos la connotación, es decir, jugar con los conceptos, es decir, jugar con la definición de una palabra y simbólicamente trasladarla a otra. Eso, si ustedes lo recuerdan, lo vimos en las clases en el primer corte, esto de la denotación y la connotación. ¿Se acuerdan que hablábamos de la palabra güey, por ejemplo, ¿no? La palabra güey denotativamente significa una cosa, un toro es un buey, con B, un buey que fue capado, es decir, castrado, o que ya es muy viejo y entonces en consecuencia nada más tiene la utilidad de trabajar. Y ese concepto a lo largo del tiempo se fue modificando, se fue haciendo el juego conceptista en algún momento de la historia y se trasladó al concepto que hoy se usa en la actualidad.
Y entonces, de un punto A a un punto B hay una historia. Entonces, justamente los autores conceptistas no es que sean albureros. No sé si ustedes leen los textos de los autores representativos del conceptismo, que ahorita les voy a mencionar precisamente, no es que estén albureando, sino hacen ese juego connotativo con las palabras, hacen que sus textos tengan varias formas de interpretación y todas sean válidas porque todo el tiempo se está jugando con las palabras, se están jugando con los conceptos, la forma de concebir la historia que se está contando, las palabras que se están usando. Entonces, para no extenderme más, nos enfocamos en eso. Eso es el conceptismo. Jugar con las palabras, jugar con los significados, no solo de las palabras en específico, sino de todo el concepto de la obra, en este caso del poema. Entonces, ¿quién es supuestamente uno de los autores más representativos del conceptismo? Chisme. Ese autor es mi autor favorito. Todo mi ámbito profesional se lo debo a este autor. ¿Por qué? Porque mis tesis, todas mis cuestiones de especialidad son sobre este autor, ¿correcto? Entonces, como chisme, llévense bien con el autor que les voy a presentar ahorita, porque es mi autor favorito, es el autor al que le debo todo de manera directa e indirecta. Y este autor, que es el representante, según los manuales, según muchos especialistas del conceptismo, es Francisco de Quevedo. Francisco de Quevedo escribió todo este bonche. Esta es toda su obra poética completita. Vean. Así de choncho escribió este hombre. Aquí están todos sus poemas, ¿correcto? En esta edición, ¿correcto? Hay otras ediciones que son más extensas y demás, pero bueno, no caben en el espacio de la cámara, entonces por eso les muestro esto, ¿correcto? El buen Francisco de Quevedo, su obra poética completita, ¿correcto? Francisco de Quevedo es considerado un autor prototípicamente conceptista precisamente por eso, porque a lo largo de sus composiciones juega con las palabras, juega con las ideas y en consecuencia nos genera la posibilidad de que nosotros como lectores podamos jugar con esa significación, ¿correcto? Entonces, en síntesis, Francisco de Quevedo es el autor conceptista por antonomasia. Obviamente no es el único recurso que usa Quevedo, o sea, no es un recurso y que Quevedo repite a lo largo de sus más de 800 poemas. No, es un recurso constante en su obra. Y además era un recurso constante en la obra de todos estos autores. Era jugar con los conceptos, jugar con los términos, jugar con los personajes tan conocidos por la mitología, por la tradición y demás, y era jugar con ellos para darles otro significado. Todo el tiempo es estar jugando con este concepto de denotación y connotación. Usar a un personaje tal y como lo conocemos o de repente a un personaje tan conocido, darle la vuelta, darle otra característica y de repente, wow, sorprender. Ese era el juego, esa era justamente la intención, hacer que el lector estuviera, o el espectador, en el caso del teatro que ahorita voy a hablar de él, era justamente eso, que el espectador, que el lector estuviera atento de que, a ver, este personaje yo lo conozco y de repente, pum, le dieron la vuelta de tuerca, que este concepto yo no lo sabía, mira, está jugando con esto. Eso es justamente la intención del conceptismo. ¿Y cuál es su contraparte, supuestamente? Queriendo ver esta dicotomía y esta actitud maniquea. Es el culteranismo. ¿Qué es el culteranismo? Si ustedes recuerdan sus clases de lenguaje y comunicación 1 y 2, existen los cultismos. ¿Qué son los cultismos? Los cultismos es cuando una palabra, vamos a hablar del español, una palabra del español se basa de manera literal en su precepto latino o griego, es decir, palabras que del griego o del latín pasaron tal cual al español. Es decir, voy a ponerles ejemplos muy prototípicos. Hoy en día en español existe la palabra alma, ¿correcto? Existe la palabra alma, pero también nosotros podemos decir ánima, ¿correcto? Y significan exactamente lo mismo, ¿correcto? Pero ¿cuál es la diferencia entre alma y ánima? Que alma es la palabra en español así, producto de su evolución. Ahorita no les voy a enseñar filología ni nada por el estilo, pero bueno, es producto de la evolución que surgió del latín, que es la lengua madre del español, y todo el proceso que se dio hasta que se conformó el español ya como lo conocemos hoy en día. Hay una evolución y se forma la palabra alma. Mientras que la palabra ánima, que significa exactamente lo mismo, aunque con algunas variantes muy filosóficas, porque ahorita no voy a profundizar, pero de manera lexicográfica es lo mismo. La diferencia es que la palabra ánima es latina. En el latín se dice ánima. Lo mismo que nosotros conocemos como alma, los latinos lo conocían como ánima. Y esa palabra pasó tal cual del latín al español, solamente adaptándole una cosa,
el acento, se le pone ánima en la primera A para adaptarlo a las reglas ortográficas del español. Pero el concepto ánima, tal cual se quedó de latín, pasó al español. Y eso es un cultismo, es decir, una palabra que pasó tal cual de una lengua base, como puede ser el griego o el latín, y pasa al idioma que estamos hablando, en nuestro caso el español. Otro ejemplo, ósculo, ¿correcto? Es decir, nosotros en español tenemos la palabra beso, que tiene otro origen, tiene otra tradición y demás, pero nosotros tenemos la palabra beso. Pero si nosotros buscamos en el diccionario, podemos encontrar la palabra ósculo, que viene del latín osculus, que significa exactamente beso. Solamente se adaptó la palabra osculus, se le quitó la terminación us, se le puso una O para cuestión más práctica, para fuera más fácil para el hablante en español, y se dice ósculo. Ósculo y beso significan exactamente lo mismo, solamente que una es una palabra meramente, por decirlo meramente entre comillas, del español, y la otra es una palabra que se adaptó del latín y se pasó automáticamente al español, solamente con una ligera variante, como ocurrió en ánima, ponerle acento en la primera A, y en el caso de ósculus, pasar a ósculo para mayor practicidad de la forma de hablar del hablante en español. Esos son cultismos. Entonces, precisamente, hubo un autor, que es precisamente Luis de Góngora, este señor, Luis de Góngora, él es el padre del culteranismo. ¿Qué es lo que hace Luis de Góngora? Muy fácil. Él comienza a jugar con las palabras creando cultismos. Es decir, obviamente en esta época era obligatorio saber latín. Los manuales, las escuelas y demás te enseñaban latín. ¿Por qué? Porque era el lenguaje culto. De ahí viene culto, culteranismo, cultismo, para que lo vean. Era el lenguaje culto. Los tratados médicos se escribían en latín. Los tratados religiosos, en esta época la religión era muy importante en la sociedad, etcétera. Entonces los sermones y demás se daban en latín. Entonces la gente culta sabía latín. Entonces Quevedo, Góngora y demás. Pero bueno, vamos a enfocarnos en Luis de Góngora. Luis de Góngora ven en el latín la posibilidad de crear conceptos. Esto que yo les hablaba del conceptismo de jugar con las palabras. El conceptismo culterano es eso. Agarrar palabras del latín y adaptarlas al español, generando un nuevo sonido, generando una nueva idea. Es decir, esta es esta revolución. Es decir, el español ya estaba tan anclado que de repente a Luis de Góngora se le ocurre la idea, por decirlo que él fue el que de cero lo planteó, tal vez producto de una tradición y demás, que ahorita no vamos a hablar de ella, y de repente él se le ocurre y dice, oye, ¿y por qué no agarramos palabras de latín, hacemos una ligera variante, la adaptamos a las necesidades y a la normativa del español, y generamos una nueva palabra, generamos un nuevo concepto y todo lo que eso implica y jugamos, ¿no? Pensando en poesía, pues en el sonido. Generamos un nuevo sonido, generamos una nueva forma de ver las situaciones, la gente va a ver esto como algo revolucionario. A pesar de que yo estoy en los márgenes, estoy rompiendo paradigmas. Entonces, justamente ese es el culteranismo. Entonces, en síntesis, el conceptismo es jugar con las palabras que ya existen y jugar con la definición de las palabras. ¿Para qué? Para darle otro sentido o varios sentidos a la composición. Mientras que el culteranismo es agarrar palabras del latín, adaptarlas al español y jugar con la concepción. Como ven, conceptismo y culteranismo están muy cercanos. Por eso yo les decía que era muy abrupto decir hay dos corrientes y las dos chocan y demás. Obviamente los conceptistas no les gustó la idea de los culteranos porque ellos eran como muy defensores del lenguaje del español, así, no, o sea, somos producto de una evolución del latín, llevamos siglos evolucionando el latín, ya lo consolidamos en español para que venga un grupo de artistas y de la noche a la mañana se les ocurre reincorporar cosas que son arcaicas. Entonces, obviamente es esa situación de las nuevas generaciones con las viejas generaciones y las revoluciones, como los conservadores y los liberales hablando de conceptos históricos y políticos. Es un poco eso. Obviamente, Francisco de Quevedo,
y Luis de Góngora se hicieron rivales literarios, es decir, hay varias composiciones porque era justamente también otra situación de la tradición, es decir, tener rivalidades literarias. Obviamente si ellos se encontraran en la calle, que alguna vez se encontraron, no se van a agarrar a golpes, no va a ocurrir nada de eso. O sea, hay varios teóricos que dicen que sí se odiaban a muerte y que todo el tiempo uno pensaba en el otro. No lo creo, o sea, yo no lo creo, pero lo que sí existe es esta rivalidad artística. Eso sí existe. Los conceptistas y los culteranos, ¿no? Los conceptistas diciendo que los culteranos estaban haciendo mal por estar retomando cuestiones arcaicas, cuestiones bárbaras. Mientras que los culteranos le decían a los conceptistas que lo que ellos hacían era un conceptismo solamente que diferente. Entonces, en esencia, el choque entre ellos era el estilo. Así como de mi arte, aunque no es albur, mi arte es mejor que tu arte. Punto, ¿no? Es decir, esa era la discusión. Es como ahora, ¿no? Que traigo gorra, me siento como en freestyle y más cuando estoy moviendo las manos y demás. Es eso, es como decir, mi rima, mi estilo es mejor que el tuyo, ¿no? Pero eso al final es decisión del espectador, del lector, no es decisión de ellos. O sea, ellos hicieron su arte. En el caso de Quevedo fue más cercano al conceptismo hegemónico, por decirlo así, o al conceptismo puntual, y Góngora sí, obviamente también fue conceptista. Muestra de ello es que el autor que escribe el manual sobre el conceptismo, que es Baltasar Gracián, escribe un libro que se llama El arte de ingenio, pone a Luis de Góngora como ejemplo prototípico de lo que era hacer el conceptismo, porque era justamente eso, era jugar con las palabras, jugar con las ideas, crear este recurso. No pone a Quevedo como la bandera del conceptismo. Siglos después se genera este conflicto, ¿no? Para saber diferenciar los estilos, pues se pone Francisco de Quevedo, o sea, se pone a Luis de Góngora, conceptismo, o sea, perdón, culteranismo, ¿no? Es decir, Luis de Góngora es igual a conceptismo, a culteranismo, perdón, como insisto, a culteranismo, mientras que Francisco de Quevedo es igual a conceptismo, y no. Es decir, en realidad los dos usaron los mismos recursos. Quevedo también usa muchas veces palabras culteranas, estos cultismos, ¿no? Obviamente se burla, muchas veces que lo usa también es para burlarse de este estilo creado por Luis de Góngora, pero también en composiciones serias o donde está 100% Francisco de Quevedo, aparecen cultismos y demás. Entonces, y obviamente el culteranismo, como les decía, también es un juego y es un recurso conceptista. Entonces, como ven, estas son las dos grandes tendencias, los dos grandes estilos de jugar con las palabras, desde una tendencia de jugar con el concepto de la palabra, o bien retomar palabras del latín y jugar con el concepto de esa palabra recién creada o adaptada del latín al español. Entonces, esos son los dos grandes estilos, ¿correcto? Dos estilos que tienen el mismo fin, expresar algo de manera barroca. Es decir, con este juego de recursos muy bien establecidos de la época, pero cada quien desde su perspectiva, desde su trinchera. ¿Correcto? Entonces, eso es lo que ustedes tienen que ver. Obviamente hubo otros autores. Ustedes van a ver y van a leer otros autores, como Medrano, como Lope de Vega, como otros autores. Ahorita no voy a listar autores porque, insisto, esto podría ser muy, muy extenso y mi propósito es no hacer este video muy extenso. Estos autores precisamente era eso, jugar con los conceptos, jugar con las ideas, jugar con las historias, a pesar de que es poesía, entonces era jugar, todo el tiempo era jugar. Y esta corriente, estos estilos, obviamente trascienden el Atlántico. En 1492 se descubre América por Cristóbal Colón. 1521, la caída de Tenochtitlan. Entonces, a partir de ese momento, 1521, comienza el concepto de que España está inmerso en América. Y enfocadamente vamos a enfocarnos justamente en nuestro país, en nuestras tierras. En nuestro país todavía no existía México en esos años. En nuestras tierras, en estos siglos, vamos a hablar solo del siglo XVII, surge un personaje que, por si el barroco ya era difícil, por si el barroco ya era algo complicado artísticamente, muchas veces entenderlo y obviamente ejecutarlo, llega una mujer nacida en lo que hoy es el Estado de México y revoluciona ese arte difícil, ese arte complicado, ese arte que tiene miedo al vacío y que por lo tanto lo llena con cosas muy bien armónicamente, pero todavía lo complica más. Es el barroco del barroco, ¿no? El barroco llevado al extremo.
Y esa mujer, nacida en nuestras tierras, es Sor Juana Inés de la Cruz. Sor Juana Inés de la Cruz es una autora novohispana, porque no vamos a decir de mexicana, porque insisto, México no existía. Entonces es una autora novohispana, es decir, de la Nueva España, es decir, de este lado del Atlántico, que revoluciona, justamente toma toda esa tradición del mismo Góngora, de Quevedo, de Lope de Vega, de Medrano, de los Argensola, toda esa serie de autores, todos esos recursos, Sor Juana los absorbe, los lee en su biblioteca y los lleva a un extremo. Si por sí eso ya era un arte difícil, un poco complejo, complicado, pues Sor Juana retoma esa tradición y la complejiza más. Entonces, si ustedes leen las obras de Sor Juana, hay poemas que siguen esta tradición, siguen una tradición anterior, tal vez de los romances, y más estas historias en verso, etcétera, que vamos a hablar justamente en futuros poemas cuando estemos hablando de la Edad Media y del romancero, etcétera. Cuando se hable del romancero de la Edad Media, aunque aquí también en esta época hubo un romancero que fue muy famoso, son poemas sencillos, pero cuando Sor Juana quiso llevar al extremo el barroco, se le ocurre escribir un poema llamado El Primero Sueño, que léanlo y vamos a ver si lo entienden. Obviamente es muy complejo, o sea, han pasado siglos, han pasado especialistas, han pasado lectores y todavía no se logra concretar así de manera así fehaciente que dijeras, ya no hay lectura, ya se entendió, entonces todo eso lleva... No, ¿por qué? Porque ese poema es barroco, barroco, es decir, barroco a la segunda potencia, es decir, Sor Juana se inspiró en un poema precisamente de Luis de Góngora que se llama Las Soledades, que es justamente un poema que está basado en el conceptismo y en el hipérbaton exagerado, que es otra de las características del culteranismo, sigo diciendo conceptismo, no sé por qué, del culteranismo. Es decir, este poema llamado Las Soledades es el poema culterano por antonomasia. Todos los personajes, todos los poetas que querían seguir esta tendencia de Luis de Góngora eran porque quería seguir las soledades, culterano. Sor Juana lee el poema de Góngora, Las Soledades, y hace lo mismo, pero por si acaso Góngora no había llevado ya al extremo el culteranismo, ella lo lleva al extremo del extremo, como que ella como que dijo, ¿crees que este es el límite del culteranismo? Para nada. Y ella hace un poema todavía más difícil de entender, más difícil de captar a la primera, que implica mucho estudio, que implica mucha dedicación, y entonces por eso Sor Juana trascendió en Europa, porque era sorprendente, primero, una mujer. Pues eso era el primer punto, ¿no? No era muy cotidiano que una mujer estudiara y que fuera especialista en letras y creara obras ni nada. Entonces, primer punto. Segundo punto, que ella maximizara y potencializara los recursos barrocos que de por sí eran bastante complejos y bastante difíciles, y ella los potencializa. Obviamente por eso en Europa fue un boom. Lo que hoy conocemos como bestseller, ella lo logró. Ella vendió ejemplares de sus obras, de La Inundación Castálida, así. Es decir, fue el gran bestseller, fue el boom en Europa, no acá. Acá todo lo contrario, la castigaron, le dijeron que ya no escribiera más, que dejara sus libros y todo eso. En Europa, producto también de la intercesión de los virreyes que estaban en esa época y que regresan a España, pues obviamente también se genera este boom, pero allá estaba súper valorada, es decir, casi hubo momentos en que Sor Juana vendió más libros que el Quijote llevaba un siglo de ventaja y vendía más Sor Juana que los grandes autores españoles. Es decir, estaba Lope de Vega, estaba el mismo Francisco de Quevedo, estaba el mismo Luis de Góngora, y Sor Juana era más leída y más admirada que estos autores que eran el pilar del barroco. Eran los grandes escritores, los grandes autores que eran admirados y seguidos. Es decir, hay una larga escuela de autores que siguen a Francisco de Quevedo y este conceptismo característico de él. Y por el otro lado estaba la escuela culterana, creada por Luis de Góngora y seguida por el Conde Villamediana. Hay otra larga lista de autores. Entonces, de este lado del Atlántico, justamente tuvo mayor peso el culteranismo, porque era más difícil. Entonces, los autores novohispanos, para destacar en esta tradición de letras, pues precisamente usaban el recurso más difícil y lo potencializaban. Que insisto,
No olvidemos que el culteranismo pues es una variante del conceptismo, es jugar con los conceptos, jugar con las palabras, jugar con los significados y demás, no al extremo como un conceptista que es usar una palabra en español y potencializarla por medio de los recursos, las metáforas, las analogías, los oxímoron y demás, potencializarla a algo diferente. O sea, es como yo tengo un concepto que está muy bien definido y juego con él para generar un nuevo concepto con una palabra ya conocida. En el caso de los culteranos era, tomo una palabra que tiene una definición muy específica en español, en latín, perdón, y la traslado al español y juego a partir de este nuevo concepto, ¿no? Es decir, justamente eran estos juegos, como pueden ver, pero dentro de estos juegos nada más lingüísticos o lexicográficos estaba toda la figura atrás. O sea, jugar con el hipérbato en el orden de las palabras, jugar con el acomodo de las palabras, los clíticos, jugarlos, ¿no? En vez de decir, como alguna vez yo les ponía el ejemplo, ¿no? En vez de decir te amo, decir amote, y se sigue diciendo el mismo concepto, es jugar justamente con esas situaciones, ¿no? Cuando estamos hablando del hipérbaton es cuando les refería el orden lógico de las ideas, ya no de los conceptos, sino de las ideas, de los enunciados, las cláusulas. Entonces, como ven, la lírica, esa es justamente sus características. Jugar con las ideas, jugar con los conceptos. Desde lo micro que son las palabras, conceptistas y culteranos, hasta jugar con toda la obra. Jugar que todo el sentido sintáctico, los recursos, el manejo de las cláusulas, de las oraciones, si la queremos aterrizar en algo gramatical. Ese es el barroco. Todo ese esplendor. El mensaje ahí está. El mensaje era muy claro cuando lo lograbas descifrar. Literalmente, la poesía barroca se caracteriza por ser muy laberíntica. Muestra de ello es que un poema de Sor Juana es un laberinto. Tienes que descifrarlo. Hay tres formas, si no recuerdo mal, hay tres formas de leer un poema. Y las tres son válidas, pero es porque es un soneto laberíntico. Tú tienes que entender que la primera parte la tienes que juntar con el verso tal y riman logran todo lo que yo les decía, el marco, la normativa lírica de la época la respetaban, solamente modificaban los recursos alrededor. Entonces, la lírica barroca es muy laberíntica y entonces por eso implica un esfuerzo, porque si ustedes que van a leer una serie de poemas barrocos se quedan con su primera lectura, están siendo unos malos lectores barrocos. Ustedes tienen que ir más allá, ¿correcto? Tienen que entender qué es lo que está oculto. Muchas veces hay cosas que no están dichas de manera explícita, está de manera implícita, hay un mensaje entre líneas. Estar jugando con esta palabra, si significa esto, el poema dice esto. Si esta palabra me quedo con la segunda acepción, significa otra cosa. Ese es justamente el juego, ¿no? Es decir, es entender qué está diciendo más allá de lo escrito. Entonces, esa es la idea de la lírica barroca, ¿correcto? Y como les decía al principio de la explicación del barroco, hay un segundo género característico de el barroco, que es el teatro, ¿correcto? No olvidemos, siglo XVI, siglo XVII, no hay televisión, no hay diversión, la gente de lo que denominamos hoy clase baja, pues de lunes a sábado trabajaban y los domingos era de ir a misa, pero pues la misa no duraba 2-3 horas y después, ¿qué se hacía? Si no era bueno trabajar producto de las creencias que indicaba el dogma cristiano, entonces, ¿qué era? Entonces, el teatro era el gran espectáculo. Así como hoy, más que nunca, porque estamos encerrados, Netflix, Amazon Prime, Blim, lo que quieran y manden, YouTube, todas las plataformas que había, es nuestro entretenimiento. Es decir, alguien dice, estoy aburrido, no tengo nada que hacer, ya nadie me contestó en mi puntito en Facebook de, un puntito, estoy aburrido, ponle un puntito y te digo qué personaje de Malcolm el de en medio eres. Nadie me contestó porque no soy sociable, nadie me quiere, estoy aburrido, ya hice mi tarea de literatura, ya la acabé, no tengo tiempo de sobra. ¿Qué hago? Me pongo a ver una serie. Así como hace 20, 30 años era la televisión, ¿no? La televisión era el gran entretenimiento de la gente, no tenía nada que hacer y se ponía a ver telenovelas, se podía ver series, se podía ver caricaturas, dependiendo de su edad y su interés. Entonces, así como hace 30, 40 años era la televisión, hoy son las series en streaming y demás. Hace 100 años era el cine, tal vez, ¿no? El cine, la gente, no había televisión, no era un lujo y demás, pues la gente salía al cine, por ejemplo, ¿no? Todos los días iba a ver películas. En los años 30, 40, 50, en los 60, 70 hasta los 90, pues era la televisión, ¿no? La televisión
cotidiana, o ya cuando llegaron los cables, ¿no? DirecTV, Sky, y ahora Dish y demás, y ahí la tenemos. Ahora ya llegaron los stream. Entonces, cada época tiene una forma de divertimento, de entretenimiento, de el espectáculo que más le entretiene, para que lo hace pensar, que lo hace sentir y demás. En el siglo XVI y en el siglo XVII, este entretenimiento era el teatro. ¿Correcto? Entonces, en las tardes, la gente de mayor recursos económicos, es decir, los nobles, y los fines de semana, la clase obrera, como la conocemos hoy en día, estos conceptos no existen, estoy siendo anacrónico, pero hago una relación conceptual para que ustedes lo entiendan. Entonces, las clases altas, de lunes a domingo, hasta podían ellos contratar una compañía de teatro y en la sala de su casa tener una puesta en escena, o había los teatros de palacio, que pues, tenían un costo y demás, y podían asistir, pero también había teatro callejero, ¿no? Teatro que en algunos lugares se ponían ahí las compañías y los mismos gobiernos le pagaban a las compañías para entretener al pueblo y demás. ¿Correcto? Y entonces el teatro era la gran dadora de divertimento, la que les brindaba conocimientos, les brindaba formas de pensar y demás. Entonces, en el barroco hay un autor fundamental, el autor más importante del teatro español del siglo XVI y XVII, que es Lope de Vega. Lope de Vega, ¿por qué es un autor importante? Por dos simples motivos. Primero, el teatro antes de Lope de Vega era aristotélico. Si ustedes leen la poética y la retórica, pero principalmente la poética de Aristóteles, él, siguiendo el modelo clásico, estamos hablando de un filósofo pensador de aproximadamente el siglo IX, VIII, antes de nuestra era, pues él seguía el modelo de su época, de la época clásica, y para él, el teatro tenía que tener 5 actos y todo se tenía que cumplir el espacio, tiempo, lugar, todo. O sea, él escribe justamente en su retórica ese manual, ¿no? De cómo seguir, los pasos a seguir para una comedia, una tragedia clásica. O sea, de las que escribía de Eurípides y hablemos de Esopo, perdón, Esopo no, Esopo es fabulista. Lo que estoy pensando. Estamos hablando de grandes obras, ¿no? Edipo, Antígona, etcétera, etcétera. Los 3 grandes trágicos vamos a hablar, etcétera. Justamente esos modelos clásicos los retoma Aristóteles y los plantea, ¿no? Tiene que tener 5 actos, todo tiene que estar en un mismo lugar, etcétera, etcétera. Y entonces, esa tradición aristotélica se siguió en la Edad Media, en parte del Renacimiento, pero poco a poco se fue revolucionando, de que en vez de 5 actos se bajó a 3 y demás, pero nadie se atrevía a romper lo dicho por el gran Aristóteles, el filósofo, como le llamaban en la Edad Media. O sea, cada vez que decía el filósofo dijo, estaban hablando de Aristóteles. Y entonces llega un hombre conocedor a plenitud de la tradición dramática, de la dramaturgia histórica, desde los clásicos, pasando por los medievales, los renacentistas, que bueno, él es más apegado al Renacimiento porque le tocó más del Renacimiento que del Barroco, y llega y rompe paradigmas. Dice, a ver, basados en el mismo Aristóteles, yo voy a revolucionar el teatro. ¿Y cómo lo revoluciona? Escribe un manual llamado El Arte, entendiéndose las formas de hacer las cosas, no el arte como lo entendemos de manera superficial. Arte viene justamente de esas condiciones. Entonces, entendiendo ese concepto, ahora sí, regreso. El arte nuevo de hacer comedias. Y escribe un manual haciéndole ver a su lector que sabía la tradición aristotélica, sabía las reglas aristotélicas, pero que él, a partir de su experiencia, quiere revolucionar ciertos aspectos de la forma de hacer teatro. Hacer comedias, hacer tragedias. Él habla de comedias porque era la característica básica de su época. Ya hablaremos qué son las comedias y qué son las tragedias cuando hablemos de la época clásica y hablemos de los orígenes del teatro. Él revoluciona con esa obra, el arte nuevo de hacer comedias. Y entonces plantea de que ya no tienen que ser 5 actos como lo mencionaba Aristóteles, sino solo 3. Y las formas, y como se escribía en verso, no olvidemos que el teatro en esta época se escribía en verso. Si ustedes ven, aquí si se alcanza a ver bien, aquí estoy abriendo así al azar, todo se escribía en verso. Obviamente había algunas composiciones que se escribían en prosa y demás, pero el 95% de las obras de teatro de esta época, del siglo XVII, se escribían en verso.
Entonces ahí pone las reglas de qué tipo de verso usar para dependiendo el tema del que se está hablando, la seriedad o la función que tiene un personaje. Entonces, en el arte nuevo de hacer comedias, Lope de Vega revoluciona el teatro, la historia del teatro, ¿correcto? Y entonces, basados en en nuestro nuevo esquema y demás, también escribe más de 100 obras. Hay diferentes tipos de conteos y demás de los especialistas que los han encontrado en manuscritos y demás, porque acuérdense que en esta época no se escribía y se publicaba tanto. El teatro estaba, no olviden, el teatro está pensado para ser actuado, no para ser leído, para ser actuado y ser visto, no para ser leído. ¿Correcto? Entonces, por eso existe esta confusión, porque había editores que con tal de vender su libro, pues le ponían, el autor de las obras es Lope de Vega, y realmente no era Lope de Vega el que escribía las obras, pero nada más era para vender, ¿no? Y a Lope de Vega pues no le importaba, ¿no? Aunque en algún momento cuando ya quiso recopilar sus obras, ya le importaba, pues esta obra no es mía, ¿no? ¿Por qué me la están achacando a mí? Además era mala todavía para acabarla, entonces, y todavía me achacan una mala obra. Pero bueno, regresando puntualmente con Lope de Vega es el hombre más importante del teatro. ¿Por qué? Porque crea este arte nuevo de hacer comedias que fue el esquema, el modelo a seguir de todos los autores. Obviamente cada autor ponía su estilo, le aportaba algo, un tema, una forma de actuar, lo que fuera. Pero Lope de Vega revoluciona el teatro. ¿Y cuál es la obra más famosa de Lope de Vega? Es justamente la que le estaba mostrando. Fuente Ovejuna. Fuente Ovejuna es una obra que hoy en día, hasta muestra de ello es que hace un año se estaba representando en la UNAM, una adaptación de esta obra tropicalizada, es decir, adaptada a las épocas actuales. Porque hoy en día, si leemos las noticias, más allá del COVID-19, vemos las mismas situaciones que ocurre aquí, en Fuente Ovejuna. ¿De qué va Fuente Ovejuna? Un poco espoleándolos y demás. En YouTube hay videos donde compañías de teatro la representan como está aquí, en verso y todo eso, y los actos y demás. También hay adaptaciones, como les digo, ya tropicalizadas a diferentes épocas, dependiendo del interés del director y demás. Básicamente, el Fuente Ovejuna trata de un pueblo llamado Fuente Ovejuna, que tiene un gobernante, que en este caso es el comendador, y el comendador abusa de su poder. Y el máximo abuso de poder que tiene es violar a una pastora que le gustaba y que ya obviamente no lo pelaba porque ya estaba comprometida con otro pastor, estaba comprometida con otra persona, y entonces el comendador se indigna, se molesta de cómo lo va a rechazar a él si él es Don Fernán y demás, y entonces la viola, y el pueblo, enardecido por tanto abuso de poder, todo, aquí podría decirles qué hace, cómo roba y demás, la gente hace justicia por su propia mano y lo mata a él y a su cómplice, ¿correcto? Entonces, ¿eso no le suena a los justicieros, por ejemplo, que ocurren muchas veces en el día, infelizmente, en el transporte público? Que la gente tal vez ya está harta de que pues, lo estén asaltando, de lo estén vejando y demás, y toma la justicia por su propia mano y toma esas medidas de matar al maleante. En este caso coincide que el maleante también era el gobernante, pero había un gobernante mayor sobre ellos, que era el rey. Y en la legislación de estas épocas, que es una historia que supuestamente está basada en hechos reales, que ocurrió a finales del siglo XV, pero que Lope de Vega retoma esa historia y la adapta al teatro y a las formas y demás, en la legislación de la época era que quien matara a un gobernante, que era pues, alguien cercano al rey y demás, tenía casi pena de muerte. Pero en este caso, el rey, al enterarse de todas las vejaciones que hizo el comendador, perdona al pueblo. Y esta historia trasciende porque se genera una historia, un refrán, que es, y fue Fuente Ovejuna. ¿Por qué? Porque obviamente no todo el pueblo mata al comendador, lo mata solamente un hombre. Pero el pueblo se pone de acuerdo, sabiendo que iba a venir los encargados del rey, podemos decirlo así, como los policías de hoy en día. En esta época no había policías, no, había guardias y cosas por el estilo, que iban a venir a investigar quién había matado al comendador. Y los métodos eran crueles, o sea, golpear, vejar, todo, ¿no? Todo para presionar de tal manera a la persona y que la persona confesara si había sido ella o si sabía quién era. Y el pueblo se pone de acuerdo y todo mundo dice casi. Cada vez que pregunten quién mató al comendador, la respuesta será Fuente Ovejuna, señor.
Y pasan la escena, cómo torturan a varios pobladores de Fuente Ovejuna diciéndoles, tú sabes, tú estabas ahí, vives cerca de donde ocurrió, donde mataron al comendador. ¿Quién fue? ¿Quién fue el que mató al comendador? Y la respuesta de todos esos personajes fue Fuente Ovejuna, señor. Entonces, si alguna vez ustedes escuchan esa frase de fue Fuente Ovejuna, espero que el dato oculto que les estoy, el dato alzamiñiques del día de hoy, es ese. Viene de esta historia, que obviamente está basada en hechos reales, pero que Lope de Vega la adapta al teatro y la representa en el siglo XVII, es esta historia, Fuente Ovejuna. Esta es la historia más conocida. ¿Por qué? Porque trasciende, y esa frase era muy de uso popular, de fue Fuente Ovejuna, fue Fuente Ovejuna. Cuando ocurría algo, o sea, no sé, por ponerles un ejemplo, ¿no? Te comiste el último yogur, el último gansito que estaba en el refrigerador, ¿y quién se lo comió? Fue Fuente Ovejuna. Entonces, y es una frase que se hizo popular, obviamente ya no ha tenido tanta trascendencia hoy en día, ya casi nadie la usa esa frase, ya se usan otras frases que se han hecho populares, pero hace 40, 50 años, estoy hablando del siglo XX, imagínense, una frase que se escribió en el siglo, bueno, el hecho ocurrió en el siglo XV, más de 5 siglos, 500 años, y la gente decía eso. Fue Fuente Ovejuna, señor. Y esa historia de Fuente Ovejuna, quien la hace trascender y la hace famosa es precisamente Lope de Vega con esta comedia. ¿Correcto? Y todo el mundo decía eso. Fue Fuente Ovejuna, algo se perdió, ¿y quién fue? Fuente Ovejuna. O algo ocurrió y fue Fuente Ovejuna. O la gente decía, vamos a hacer como Fuente Ovejuna, hacer la justicia con nuestras propias manos y demás. Entonces, para que vean eso. Obviamente tiene otra larga lista de obras importantes, representativas. Está El Caballero de Olmedo, El Castigo sin Venganza, Peribáñez y el Comendador de Ocaña, el Villano en su Rincón. Hay otra larga lista. O sea, hay una infinidad de lista de las obras teatrales, porque también escribió novelas, también escribió poesía. Lope de Vega, que justamente era del carácter un poco apegado a Francisco de Quevedo, no era muy conceptista, no era como muy sensato de la lengua, no complicaba demasiado, se complicaban las significantes, ¿no? Para darle emoción a sus obras y demás, pero no jugaba con las palabras, con palabras que no entendiera, porque su pueblo, o sea, mejor dicho, su público era el pueblo común y corriente, ¿no? Es decir, él era todo un rockstar. Es decir, todo el mundo lo admiraba, todo el mundo lo estimaba, todo el mundo quería ser como él. Aunque él era fraile, tuvo hijos, porque pues era medio guapetón. Entonces todo el mundo era un rockstar. O sea, de lo que hoy entendemos como un rockstar, alguien divo, alguien famoso, pensemos que hace 450, 500 años, Lope de Vega lo era. Es decir, él era súper famoso. Obra de teatro que dijera, fue escrita por Lope de Vega, todo el mundo abarrotaba los teatros, todo el mundo se desvivía por ver esas obras de teatro porque eran de él. Justamente esta escuela que crea Lope de Vega, ya casi para concluir y demás este panorama general de la literatura barroca, tanto en la lírica como en la dramaturgia, es decir, en el teatro, pues tiene otros representantes, ¿no? Muestra de ello es este hombre, ¿no? Tirso de Molina, ¿no? Tirso de Molina pasa la historia del teatro por escribir precisamente esta obra. El burlador de Sevilla y el convidado de piedra. ¿Por qué esta obra es importante? ¿Por qué el burlador de Sevilla trasciende a lo largo de la historia? Si ustedes saben, existe un concepto llamado el Don Juan. Es decir, es aquel hombre que seduce a las mujeres para tener relaciones sexuales, prometiéndoles que va a ser su amor eterno y demás, que le dé la prueba de amor y después las abandona. Eso es un Don Juan. ¿Correcto? Un Don Juan, insisto, es todo hombre que se acerca a una mujer, le promete amor eterno, le da cosas, le da algunos regalos, le dice palabras bonitas, y ya cuando la logra convencer de que sí, él es el efectivo y que efectivamente él sí la ama y demás, le pide la prueba de amor, la famosa prueba de amor. Ella se lo da, que en esta época era muy importante. Hoy tal vez ya vivimos en épocas diferentes. Tener relaciones sexuales antes del matrimonio no perturba al pueblo y hace que linchen a la mujer y demás, como ocurría en estas épocas. Aquí sí era muy importante. Entonces esa prueba de amor era porque ya sabía que se iba a casar, entonces ya no iba a haber ningún conflicto ni nada por el estilo. Y de repente lograba la prueba de amor. ¿Y qué pasaba? Él se desaparecía. Voy por unos cigarros. Y nunca volvía. Este personaje, el protagonista de esta obra, el burlador de Sevilla, se llama Don Juan. Y a partir de esta obra surge el famoso arquetipo, el famoso personaje del Don Juan. Que como yo les mencionaba en el romanticismo, hay un autor llamado José Zorrilla que escribe el Don Juan Tenorio.
que es esta misma historia, solamente que adaptada a las épocas del romanticismo, es decir, siglo XIX. Pero esta historia surge a finales del siglo XV y la adapta Tirso de Molina al teatro del siglo XVII y genera un personaje que sigue trascendiendo. Hoy en día siguen escuchando muchas veces esa frase de él es un Don Juan, ¿no? Es un Don Juan. De aquí viene justamente, de El burlador de Sevilla. Obviamente al final le va mal, les advierto, para que vean que ser Don Juan no es una buena idea, porque justamente como se ve en esta obra, al final termina pagando toda la lista de engaños y demás. Hubo una mujer y la familia de esa mujer que no aceptó las cosas infames que hizo el Don Juan y al final termina pagando terminando pagando todo lo que hizo el Don Juan. ¿Correcto? Entonces, ese es el burlador de Sevilla. Tirso de Molina justamente sigue la escuela de Lope de Vega y le aporta, ¿no? Le aporta estilos, les aporta perspectivas y demás. Y otro autor muy importante y representativo del teatro barroco es el último autor barroco. Con la muerte de este autor, automáticamente se podría decir, según los especialistas, y yo coincido con ellos, se acaba el barroco. ¿Por qué? Porque precisamente muere a finales del siglo XVII. ¿Quién es este autor? Pedro Calderón de la Barca. Pedro Calderón de la Barca ¿se acuerdan de lo que yo les decía un poco de Sor Juana? Que revoluciona el barroco, es decir, lleva el barroco a otros extremos, evoluciona lo que ya se estaba haciendo y lo que se había hecho décadas antes. Pues piensen que Pedro Calderón de la Barca es el Sor Juana, por ponerlo así, va haciendo la analogía, en el teatro, o sea, de revolucionar, no que haya sido, él era español, él nació en España, todo y demás, pero él revoluciona el teatro. Por ejemplo, voy a poner el ejemplo de la revolución teatral. Por ejemplo, la tecnología, guárdense las distancias con la época actual, las primeras obras teatrales con tecnología que revolucionaba todo fueron las obras precisamente de Pedro Calderón de la Barca. Que de repente alguien estuviera en el tablado, es decir, en el escenario, y que de repente desapareciera. ¿Por qué? Porque había como elevadores, por ponerlo así, en el escenario. De repente se desaparecía así una persona, o había puertas en donde una persona se metía por una puerta y en vez de aparecer inmediatamente ya no. Juegos visuales, por decirlo así, que en el origen de este teatro pues no había esas formas, esos juegos de perspectivas y demás, que con Lope casi no hubo, porque no contaban con esa tecnología. Nadie se le había ocurrido aplicar esos juegos de luces, por decirlo así, ese juego de que de repente vas caminando y genera una escalera hueca donde alguien se pudiera meter, cosas por el estilo. Pedro Calderón de la Barca aprovecha esos avances revolucionarios de los productores de teatro y escribe muchas obras de teatro donde esos avances sorprendían a la gente. La gente ya estaba acostumbrada, ya veía las obras de Lope y ya sabía más o menos por dónde iban a ir y demás, porque era pues el modelo que el mismo Lope de Vega había establecido en el arte nuevo de hacer comedias y que él mismo ejemplificaba con sus obras. Llega un joven, sigue esta escuela de Lope, no, obviamente no iba a romper un esquema que era un éxito asegurado, pero lo revoluciona, aporta ciertos matices que revolucionan, al grado de que muchos autores neoclásicos de teatro seguían también el modelo de Pedro Calderón, adaptaban, ¿no? Sabían mediar, ¿no? Es decir, entre la época clásica y nuestro teatro inmediato, que el último gran autor del teatro español del siglo XVII fue Pedro Calderón de la Barca. Entonces, para que vean la importancia, ¿no? ¿Cuál es la obra más importante y más famosa de Pedro Calderón de la Barca? Justamente la que le estoy mostrando. La vida es sueño. Es una de las grandes obras de Pedro Calderón de la Barca. También está El alcalde de Zalamea, El galán fantasma. Existe otra vez podría enlistarles. Escribían muchas obras estos autores, ¿correcto? Y todas ellas, como les vuelvo a insistir, estaban escritas en verso. ¿Correcto? Entonces estaban escritas en verso, buena rima, buena métrica, cumpliendo justamente los esquemas que ponía Lope de Vega, ¿no? Que el soneto para cosas serias y el romance para el diálogo cotidiano y normal. Todo lo que dice Lope de Vega en su arte nuevo de hacer comedias, lo respeta Pedro Calderón de la Barca, solo apúntale. Igual que en el caso de Molina, de Tirso de Molina, apuntala, puntualiza ciertas cosas. Entonces, estos son los dos autores importantes, ¿no? Insisto, podría enlistarles otra sarta de nombres, pero no quiero abrumarlos. Y de este lado del charco, al igual que había una Sor Juana también escribió teatro. Hay que informar eso. También Sor Juana escribe Los empeños de una casa. Entonces,
también Sor Juana lleva, y también es un teatro muy al estilo de Calderón de la Barca, porque son casi contemporáneos ellos, son de la última época de finales del siglo XVII, entonces son de la última camada de este teatro barroco, entonces esta barroquización, ¿no? Llevar al extremo lo que ya de por sí era algo complejo. Pues de este lado del charco, además de Sor Juana Inés de la Cruz, tenemos a otro autor, que es el de aquí abajito, que es Juan Ruiz de Alarcón. Juan Ruiz de Alarcón nace de este lado del charco, en lo que hoy es Tasco Guerrero, y se va a estudiar a España, justamente donde aprende cómo escribir, ve teatro y demás, y regresa a este lado del Atlántico y comienza a escribir teatro. Y en muchos momentos llegó a ser un rockstar. Le quitó en muchos momentos la fama a Lope de Vega, al grado de, como les comentaba cuando hablaba de Lope de Vega, que cuando se publicaban libros con los textos, obras de teatro de Alarcón, le ponían, y fue escrita por Lope de Vega, y la gente lo creía por la calidad que tenía, por la calidad que tenían las obras. Entonces, y obviamente los españoles, al contrario de Sor Juana, que fue admiradísima, en el caso del buen Juan Ruiz de Alarcón, fue buleado, o sea, literal, o sea, de todo el mundo les hacían, lo buleaban sabroso. ¿Por qué? Porque el buen Juan Ruiz de Alarcón tenía, por decirlo así, tenía dos defectos. El primero, ser lo que en España llamaban indiano. Indianos eran las Indias, acuérdense que este lugar lo llamaban las Indias. Entonces era indiano, o sea, no era español, era de una raza inferior, ¿no? Entonces todo el mundo se burlaba de él por esa razón. También Lope de Vega estaba encabronado con los de este lado porque una de sus grandes amadas, aunque era fraile, insisto, se hizo fraile y demás, pero bueno, una de sus grandes amores lo abandonó por alguien de que había nacido de estas tierras, o que era español, vino a estas tierras cuando era muy pequeño, acumuló fortuna, se regresa a España y le quita a su amada. Entonces también por eso Lope de Vega estaba muy encabronado con los indianos, con los nacidos o con los que habían vivido gran parte de su vida aquí, ¿no? Entonces, el primer defecto, por llamarle, insisto, entre comillas, defecto del buen Juan Ruiz de Alarcón era haber nacido en lo que hoy conocemos como México. Y el segundo defecto que tenía era unos defectos físicos. Tenía dos defectos físicos el buen Juan Ruiz de Alarcón. El primero era ser pelirrojo. Pausa. ¿Ser pelirrojo es un defecto? No. Hoy en día hasta muchos de ustedes se tiñen el cabello de rojo porque se ven divinos y quieren emular a ciertos personajes conocidos de series, películas y demás. Quieren ser, no sé, la Viuda Negra, ¿no? Quieren emular a Scarlett Johansson, ¿no? Con el cabello rojo y demás, ¿no? No sé, el pájaro loco, no sé por qué muchos de ustedes se tiñen el cabello de rojo, hoy en día. Pero en estas épocas, en el siglo XVI, siglo XVII, se tenía una tradición, mejor dicho, no una tradición, se tenía una creencia, mejor dicho. Se creía, por interpretaciones de libros, la heterodoxia y demás, que es la interpretación de la Biblia, eso es la heterodoxia. Algunos heterodoxos habían dicho y afirmado que Judas Iscariote era pelirrojo. El personaje, ustedes saben un poco de la historia cristiana. Judas Iscariote es el que traiciona a Cristo, ¿no? El que los vende por 30 monedas. Y entonces algún interpretador, es decir, algún especialista en interpretar la Biblia y demás, porque en ninguna parte de la Biblia lo dice, pero lo infieren y demás de algunas interpretaciones y lecturas bíblicas, dicen que Judas Iscariote era pelirrojo. Y entonces automáticamente, siguiendo esta tradición medieval, renacentista, y pues en esta época eran muy religiosos. La religión era muy importante, era casi el Papa era muchas veces las decisiones del Papa eran más importantes que los del rey, ¿no? Y el rey le tenía que pedir permiso al Papa para hacer ciertas determinaciones. La iglesia católica era muy importante en esta época, ¿correcto? Y entonces las creencias y las determinaciones de la iglesia tenían influencia en la sociedad. Y entonces a alguien se le creó esta historia de que Judas era pelirrojo y en consecuencia todos los pelirrojos eran perversos, como Judas Iscariotes, eran traicioneros y demás. Y el buen Juan Ruiz de Alarcón era pelirrojo, entonces este hombre es de América, es indiano y entonces, qué feo, lo vamos a discriminar, o sea, es la xenofobia, ¿no? Es el extranjero, pérfido y demás. Y por el otro lado, era pelirrojo, igual que Judas Iscariote, entonces en el cabello trae el pecado y demás. Y por si fuera poco, el pobre Juan Ruiz de Alarcón era jorobado.
Entonces, pues todo mundo, en esta época, mucho de la poesía que también se escribía, no solamente era poesía amorosa, poesía religiosa, poesía filosófica, también había un tipo de poesía llamada satírico-burlesca, que era, como lo dice su nombre, era hacer sátira de las cosas, ¿no? Y burla de cosas. Pues si vieran la sarta de poemas burlescos sobre los defectos y sobre el carácter del buen Juan Ruiz de... Porque tengo que hablar todavía, Juan Ruiz de Alarcón era muy serio, muy sobrio, aunque a veces se enojaba y demás, pero era atacado constantemente. Entonces, incluso el mismo Francisco de Quevedo, mi adorado Francisco de Quevedo, tiene un poema donde se burla de sus defectos y de su simple existencia con todo, o sea, se lo bulea feo. Entonces, esa era una de las características, pero a Juan Ruiz no le importó y él escribió sus obras y obras que son muy importantes, que rompen paradigmas también, que le aportan al paradigma de Lope de Vega, de este arte nuevo de hacer comedias, que trascienden. La obra más importante de Juan Ruiz de Alarcón es precisamente la que tengo aquí en las manos, que es La verdad sospechosa. ¿Correcto? Es la obra que más trasciende, que más importancia tiene de Juan Ruiz de Alarcón, pero insisto, hay infinidad de obras de Juan Ruiz de Alarcón que nosotros podíamos referir. Entonces, como ven, la poesía y el teatro tienen este mismo esquema, ¿no? De jugar con los conceptos, jugar con las ideas, jugar con las definiciones, y eso a su vez, hasta lo vimos en la pintura, si hablamos del barroco, estamos hablando del buen Velázquez con las meninas, que insisto, investiguen bien las meninas, y sobre todo investiguen que les expliquen las meninas, para que vean ustedes justamente lo complejo, ¿no? Lo complejo que es que a nadie se le había ocurrido pintar lo que hay detrás de una pintura. Entonces, porque si ustedes observan, aquí no se ve muy bien, pero aquí en medio hay un espejo y están los reyes. ¿Correcto? Están los reyes. Y entonces en realidad la pintura era de los reyes. Y esa pintura está aquí de pequeñita. Lo que le importa al artista es pintar todo lo que hay alrededor. Es como hoy en día existe la oportunidad de tomar una foto 360, ¿no? Pones la cámara y le das la vuelta de principio a fin. Pues piensen que esta es la primera foto, por llamarlo así, retrato 360. Aquí está la pintura que en realidad se tenía que ver, que es la de los reyes, y nosotros nos podemos mover y de repente aquí es la que quiso él imprimir. Él es justamente Velázquez. ¿Cuándo se había visto una foto del que está pintando? Nunca. Entonces por eso revoluciona la pintura y la tradición pictórica. Aquí, este hombre que ustedes ven aquí es Velázquez y este es el lienzo en el que está pintando esto. Por eso les digo, ahorita yo no voy a profundizar porque no es nuestra área de estudio, tampoco yo soy un gran especialista en historia de arte, entonces no quiero inventarles. Mejor ustedes, hay videos muy buenos en YouTube donde les explican de manera detallada. Hasta hay crítica social. Si ustedes observan, aquí no se observa muy bien, pero bueno, créanme, aquí arribita se alcanza a ver una araña, que es donde se ponían los candelabros, y está vacía. Esa es una crítica social porque tanta era la miseria económica en la que pasaba España que los reyes tuvieron que vender justamente lo que les daba luz a su cuarto. ¿Correcto? Entonces, para que vean que ya está, incluso hay crítica política de manera muy superficial, porque no olviden que en esta época había censura. Alguien se pasaba de vivo y opción 1, no le publicaban su obra o la censuraban. No, quítale esa parte que ofende al pueblo, ofende al gobierno, ofende nuestras creencias religiosas y demás. Quítalo, por favor. O en una de esas, si sobrepasaba de manera, a la Santa Inquisición y terminaba con una gran sanción o incluso muriendo. Entonces, pero para que vean la crítica, ¿no? Entonces, aquí se dice, ¿no? De manera indirecta le está diciendo, oye, pues si son los reyes, ¿por qué no logran tener su candelabro? Pues porque lo habían vendido, para que vean cómo hasta el infortunio económico le había mermado incluso a la corona española. Entonces, pero insisto, yo les recomiendo, porque ahí sí, en literatura sí les puedo decir mucho, porque es mi especialidad, mi área de especialidad, el barroco, el siglo XVI, el siglo XVII. Ahí sí, puedo hablarles de mayor medida, puntualizar algunas cosas. En historia de arte y principalmente pictográfica no soy muy bueno, pero insisto, hay muy buenos libros. Es decir, un ejemplo es justamente aquí, en este pequeño catálogo, se mencionan muchas de las obras famosas del buen Velázquez, aquí y demás, y explican de manera muy superficial,
tengo otros libros, etcétera, pero hay videos en YouTube que casi focalizan, dividen el cuadro en varias partes y les explican justamente dónde está la revolución, el juego de luces, el juego de perspectivas, cuál está la crítica, todo eso. Entonces, si les dio curiosidad esta obra de Las Meninas de Velázquez, créanme, vale la pena buscar el video. Pero bueno, regresando para sintetizar este panorama de la lírica y de la dramática o de la dramaturgia del teatro barroco. Como ven, era la importancia del espectador, la importancia de que el espectador fuera muy observador, que tuviera conocimientos previos, como lo que les decía de Velázquez. Es decir, alguien podría decir, pues esto qué, si tú sabías la tradición pictográfica y veías esta obra, sabías en dónde estaba revolucionando. Lo mismo pasaba en la poesía. Tú sabías los esquemas claros, ¿no? La métrica, la rima, cuántos versos tenía que tener la composición, todo esas cosas que ya las sabía la gente por oído, porque no ven que la poesía es sonora y demás. Dejando de lado eso, la gente comenzaba a ser muy observadora para ver, aquí está la gran aportación de este autor. Este autor es importante. Este autor está siguiendo lo que ya habían hecho otros. Perfecto, es una obra más, pero que no revoluciona nada. Por eso justamente Góngora y Quevedo, Lope, Tirso, Pedro Calderón de la Barca, Sor Juana y Juan Ruiz de Alarcón, de este lado del Atlántico, revolucionan y trascienden su época, porque precisamente van un poquito más allá de lo obvio, más allá de lo establecido y le aportan a esas normas, ¿correcto? Dentro precisamente de la historia del arte teatral, existe un tipo de obras. ¿Se acuerdan que yo les comentaba que existían unas obras satírico-burlescas? Pues en el teatro también hay unas obras que tienen la intención de satirizar o burlarse de ciertas cosas, que son los entremeses. ¿Qué son los entremeses? De manera muy simple, son pequeños sketches. Lo que hoy ustedes conocen como un sketch, que es un momento breve de 15-20 minutos, donde una serie de personajes viven una historia burlesca de manera chistosa, la pretensión es hacer reír. Pues piensen que eso que hoy conocemos como sketch, hoy, en esa época del siglo XVII se conocía como entremés. ¿Por qué se conoce como entremés? Otra vez contextualicemos. En el siglo XVII, como yo les decía, el teatro era el gran dador de espectáculos, el gran dador de divertimento. Entonces, como veían y recuerdan, el arte no va a ser comedias, decía que toda comedia tenía que tener 3 actos. Bueno, entonces aproximadamente cada acto duraba 1 hora. Pero pues la gente tenía mucho tiempo libre, entonces, y no quería ver varias obras. Entonces, ¿qué es lo que pasaba? Llegaba el público, ¿correcto? Al teatro, ¿no? Pues el teatro de Palacio o el teatro de la calle y demás, los corrales que se conocen, ¿no? Que eran teatro que se adaptaba en la calle, en algún lugar específico, en un callejón o algo, se adaptaba, y son los famosos corrales, ¿correcto? Y bien, la gente llegaba, y cuando comenzaba la función, lo primero que había era normalmente las loas, ¿correcto? Las loas eran pequeñas representaciones donde se exaltaba algo, ya sea el tema de la obra o algún personaje importante. Ahí hay loas hacia el virrey, loas hacia un santo, porque muchas veces se hacían, por ejemplo, en Semana Santa, toda la Semana Santa se hacían representaciones teatrales, que son los famosos autos sacramentales. Entonces hacía la loa a Jesucristo, y había fiestas patronales, entonces al santo patrono del pueblo, al rey, al virrey, a la llegada del rey, cosas por el estilo. Entonces había una pequeña loa, ¿correcto? Que puede ser también una loa al tema del que se iba a tratar en la obra de teatro esencial. Entonces, terminando esa loa, comenzaba el primer acto de la obra. Comenzaba el primer acto de la obra, se hablaba la historia, 1 hora, 45 minutos, 60 minutos aproximadamente. Terminaba ese primer acto y no iniciaba inmediatamente el segundo acto. Ahí entraba el entremés. Entre un acto y otro acto había un entremés, había este pequeño sketch de personajes que se burlaban de algo, o personajes que representaban algo con la intención de que la gente reflexionara. Por eso son sátiras, que la gente dijera, mira qué mal se ve eso, ¿no? Entonces tiene una intención didáctica de fondo. Por medio del chiste te hago reflexionar que se ve mal X o Y circunstancia. Terminaba ese entremés y llegaba el segundo acto de la obra. Otra vez se actuaba 45-60 minutos el acto correspondiente de la obra teatral base. Terminaba ese segundo acto y venía otro entremés, ¿correcto? Otra vez, en un lapso de 15-20 minutos, 30 a lo mucho, se actuaba de este sketch, se causaba risa y demás. Terminaba esa entremés y venía el tercer y último acto.
Entonces, como ven, había 6 momentos, ¿correcto? La loa duraba aproximadamente 30 minutos. El primer acto 1 hora, vamos a ponerlo así, llevamos 1 hora y media. Otro entremés de media hora, llevamos entonces 2 horas. Venía entonces el acto, otra hora, llevamos 3 horas. Otro entremés, entonces llevamos 2 horas y media. Otra hora del tercer acto, 3 horas y media. ¿Correcto? Entonces aquí estaba, es 3 horas, 4 horas y media. ¿Correcto? Aquí está, media hora, 1 hora y media, 2 horas. Estábamos en, déjenme hacer bien la cuenta. Loa, acto, entremés, acto. Aquí llevamos 3 horas. ¿Correcto? Otro acto, 4 horas. Y entonces, ¿en qué terminaba todo eso? Entre mes y acto. Entonces, aproximadamente 4 horas y media, 5 horas, vamos a poner esa media, era el espectáculo. Y cuando terminaba el último acto, por si acaso no había un baile, ¿correcto? Y un baile que duraba 3, 4 horas más para justamente llenar ese espacio del espectáculo. La gente que tenía en la tarde espacio y demás, se divertía, para que vean cómo el teatro era el elemento de divertimento. Pues aproximadamente 8, 9 o 10 horas de divertimento, 4 horas, 3, 4 horas de misa, 14 horas. Ya 14 horas las personas sabían los domingos, hablo de caso específico de los domingos, tenían 14 horas. Las demás horas eran justamente para trasladarse, para hacer alguna situación en la casa y dormir, ¿no? Obviamente dormir, ¿no? No había electricidad ni nada, entonces obviamente todo se dependía de las horas de la entrada y metida del sol, ¿no? El alba y el crepúsculo. Entonces, justamente como pueden ver ahí, ¿no? Eran 6 momentos de una puesta teatral, ¿no? Está loa, primer acto, entremés, segundo acto, entremés, tercer acto y baile, ¿no? Entonces, para que vean, o muchas veces había otro entremés y el entremés daba pie al baile, precisamente, ¿no? Pues bien, espero que este video haya sido de su gusto, pero sobre todo de su utilidad. Antes de despedirme, como siempre, les hago la cordial invitación a que se suscriban al canal, a que hagan comentarios en donde me digan qué les pareció este video, qué otros autores de esta época denominada el barroco conocen ustedes, qué obras destacarían ustedes de este periodo. A su vez, pues también en forma de comentario me pueden hacer sus observaciones, sugerencias de temas, autores, perspectivas y todo aquello que ustedes consideren que le puede aportar a este proyecto de canal de YouTube llamado Yo Leo. A su vez, les hago la cordial invitación a que me sigan en mis distintas redes sociales, dígase Facebook, Twitter e Instagram, en donde también lo podemos usar como un canal de comunicación, en donde ustedes me hagan sus observaciones, sus sugerencias, sus críticas y todo aquello que le abone a este proyecto. Pues bien, ahora sí, sin nada más que agregar por el momento, no me queda nada más que agradecerles su presencia y decirles, estamos en comunicación hasta siempre.